En cuanto a la reflexión anterior, queridos hermanos, por la noche me quedó la cosita en la mente de que algo faltaba mencionar y de que algo era necesario clarificar todavía. Y pues no soy de los que me quede con la espinita y con la cosa, y mucho menos si se trata de reflexionar y ahondar y ampliar los diferentes aspectos que nos propone la palabra de Dios. Sobre este fragmento, que corresponde a lo que en nuestras Biblias es el capítulo 8 del libro del profeta Daniel, si hay algo característico es que es un fragmento que nos confronta, ya lo había mencionado yo. Pero la raíz de la confrontación de ese fragmento a nuestra fe o a nuestra praxis de fe, es decir, a la manera en la que ponemos en práctica nuestra fe en la vida diaria, es la cuestión de aceptar que es voluntad de Dios que el mal prevalezca a veces, que el mal por lo menos temporalmente se imponga. En nuestra lógica, en nuestra manera de pensar, no cabe que nosotros aceptemos que Dios permite que el mal se imponga. Pero la prueba de que así es, aparte de que el mismo texto lo dice, se le permitió vencer al pueblo de los santos, se le permitió luchar contra el príncipe de los ejércitos, y el Apocalipsis de Juan nos dirá más o menos lo mismo, es que Dios puso una prueba terrible a su Hijo, y su Hijo comprendió que era voluntad del Padre, que por algo y para algo tenía que pasar. Sabemos nosotros que el sufrimiento que asumió Cristo, no querido por Dios, porque Dios no quiere el sufrimiento de nadie, Dios lo permitió para que así se redimiese el pecado del hombre, con la aceptación de su Hijo. Estamos acostumbrados a no aceptar el sufrimiento, a decretar en contra de la enfermedad, a declarar que no aceptamos una dificultad financiera, a decir, no, yo no acepto la muerte de mi familiar, yo no acepto, casi que como pataleta de niños consentidos y caprichosos. ¿Qué tal que nuestro Señor hubiera hecho lo mismo allá en Getsemaní cuando Dios le dijo, bueno, le tocó, ya llegó la hora, y que el Señor se hubiera botado al piso a patalear y a revolcarse y decir, yo no acepto la cruz? Él es nuestro maestro. Si de verdad somos discípulos, es decir, aprendices suyos, pues tenemos que aprender a aceptar este misterio tan terrible que nos propone el texto, y es que el mal haga sufrir a los buenos. El mal parezca triunfar a veces. ¿Por qué? ¿Para qué? Como decía un formador mío en teología, Dios nos lo explicará cuando estemos cara a cara delante de Él y la belleza de su rostro disipe toda duda y falta de conocimiento en nosotros. Pero aceptar que es voluntad de Dios el que el mal crezca y se imponga y parezca reinar, no es fácil. Aceptar que Dios haya permitido que el príncipe de este mundo en este momento no sea Cristo sino Satanás, no es fácil para nosotros. Por eso este fragmento es una especie como de medida, como aquí se verá, parafraseando al Apocalipsis de Juan, la madurez de la fe, diría yo. Aquí se verá la comprensión que tenemos los que nos decimos cristianos de lo que significa aceptar la cruz y el misterio de la cruz, es decir, el sufrimiento y el mal en el mundo como parte de la voluntad de Dios. Sí, Dios no quiere que haya guerras, Dios no quiere que haya muertes, Dios no quiere que haya enfermedad, Dios no quiere que sus hijos, los seres humanos tan amados para Él, sufran. Pero Él permite que el mal esté. ¿Por qué? No tenemos ni idea, Él nos lo explicará cuando le contemplemos cara a cara. Ese es el reto de este fragmento. Aceptar que si mi familiar se enfermó, sufrió y murió, por algo, para algo hizo Dios con eso. Aceptar que si hoy no estoy en las buenas económicamente, sino en las no tan buenas, algo me quiere enseñar el Señor con esto, para algo es esto, de algo se trata. Aceptar que si Dios permite que los malos y los poderosos y los egoístas y los corruptos se impongan en este mundo, por algo y para algo es. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la voluntad divina? Repito, si Cristo hubiese cuestionado el misterio de la cruz cuando Dios Padre le dijo, hágale a ver mi chinito, cárguela y aguante, ¿qué habría sido de nosotros? Esto era algo que yo quería profundizarles porque está como en el fondo de este fragmento. Revisar si nuestra fe ha llegado al punto de aceptar que incluso es voluntad de Dios que a veces el bueno sufra, que a veces el mal se imponga, que por lo menos temporalmente prevalezca la oscuridad.
Esto es un misterio realmente que sobrecoge, pero es necesario que lo reflexionemos y lo meditemos, y que revisemos si somos, en nuestra vida diaria, los niños caprichosos que patalean y se botan al piso cuando les pasa algo que no les gusta o cuando no se les da algo que quieren, o si somos, por el contrario, verdaderos discípulos de aquel que ante la prueba prefirió aceptarla, asumirla, porque sabía que era parte de la voluntad divina y que para algo Dios lo permitía. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.